Episodio 5. El rescate de Atahualpa. Capturado el Inca, comenzaría un nuevo capítulo en la historia de la conquista del Tahuantinsuyo. Pizarro esperaba manipular el aparato estatal del imperio a través de Atahualpa, así que decidió ganarse la confianza del Inca, asegurándole que sería tratado como un amigo en tanto colaborara con ellos, condición a la que su rehén accedió. Fue así como el Inca logró conservar varios privilegios aún en cautiverio. Tenía criados que lo atendían, recibía visitas de sus jefes, disfrutaba de la compañía de sus mujeres e incluso conversaba con entusiasmo con algunos de sus captores. De hecho, el Inca terminó volviéndose muy cercano de Hernando Pizarro y Hernando de Soto, de quienes incluso aprendió a jugar ajedrez. También estrecharía lazos con el propio gobernador, con quien solía conversar frecuentemente. Atahualpa le enseñó sobre la abundancia del Cusco y la extensión de su imperio, mientras que Francisco Pizarro le enseñaba de política y religión. El fraile Vicente de Valverde también aprovecharía estas conversaciones para intentar convencer al Inca de que se bautizase, pero Atahualpa nunca se mostró interesado. Los días siguientes a la emboscada en Cajamarca, el desconcierto reinaba en el imperio. Confiados del total control que ejercían con el Inca hecho prisionero, los españoles comenzaron a saquear indiscriminadamente los poblados aledaños a Cajamarca, incluyendo el propio campamento del Inca. Fue precisamente durante estas incursiones que Atahualpa era el oro, y ante esta revelación urdió su propio plan de rescate. A cambio de su libertad, el Inca le ofreció al gobernador llenar una sala de oro y otras 2 de plata hasta donde alcanzara su mano. Entusiasmado con lo que acababa de escuchar, Pizarro accedió inmediatamente, con la aprobación unánime de sus tropas. El rescate se acordó de manera formal en una escritura, y enseguida chasquis fueron despachados en todas las direcciones del imperio para comenzar a cumplir con el envío del oro ordenado por el Inca. Seguramente tanto Pizarro como Atahualpa eran conscientes de que una liberación pacífica nunca ocurriría, pero ambos tenían sus propios motivos para estar satisfechos con el contrato que acababan de celebrar. Por un lado, el gobernador obtendría una tregua momentánea que le permitiría esperar con tranquilidad los refuerzos prometidos por su socio, Diego de Almagro. Además, el hecho de que los propios nativos trajesen el oro resultaba ser muy ventajoso. Mientras tanto, Atahualpa ganaría el tiempo que necesitaba para reorganizar a sus tropas y orquestar su escape con la ayuda de sus generales. Roberto. Y hablando de generales, creo que en este punto es conveniente hacer un pequeño paréntesis para brindar un breve recuento del estado de las fuerzas del Inca. Luego de la captura de Atahualpa, Rumiñahui se había retirado a Quito, una región del Tahuantinsuyo segura para sus tropas y en la que esperaría nuevas órdenes. Mientras tanto, Calcuchímac se encontraba en Jauja, lugar en donde tuvo que detener su marcha al norte para apaciguar una rebelión huánuca. Finalmente, Quisquis permanecía en Cusco. La capital había sido recientemente sometida por la fuerza luego de la derrota y captura de Huáscar. En total, se estima que los 3 ejércitos del Inca sumaban cerca de 100.000 soldados. Es precisamente con estas tropas y con sus generales que Atahualpa se mantenía seguro de poder recobrar su libertad. Pero antes de poder orquestar su escape, Atahualpa decidió que era necesario deshacerse de una vez por todas de Huáscar y eliminar así cualquier posibilidad de que su hermano pudiera ser restituido en el poder. Sin embargo, Francisco Pizarro le había dado órdenes expresas de asegurar de que Huáscar fuera traído con vida a Cajamarca. Por ello, antes de actuar, Atahualpa fingió una gran tristeza frente al gobernador cuando le informó sobre la noticia del repentino asesinato de Huáscar, quien según él había sido muerto por sus generales sin su consentimiento. Pizarro lo consoló y libró de culpa, dado que su muerte había ocurrido sin su autorización. Solo después de asegurarse de que no sería castigado, Atahualpa ordenó matar a su hermano, y fue así como encontraría su final Huáscar, penúltimo gobernante del Tahuantinsuyo. Pero, a estas alturas, nada permanecía completamente secreto a los conquistadores, que contaban con el apoyo de muchos caciques y el de algunos hijos de Huayna Cápac, quienes veían en los cristianos la posibilidad de librarse del yugo de Atahualpa. Los españoles se horrorizaron con la noticia del fratricidio cometido por el Inca,
Pizarro, maestro de la cautela, era consciente de la posible responsabilidad de Atahualpa en el asesinato de Huáscar, pero decidió pasar por alto el escándalo y dar crédito a las palabras del Inca, probablemente consciente de que el evento podía ser la excusa ideal para ajusticiar a Atahualpa, en caso fuera necesario hacerlo. A los pocos días de acordado el rescate, comenzó a llegar el oro a Cajamarca, pero el gobernador tenía prisa por hacer honrar el contrato del Inca. Para acelerar el flujo del botín, Pizarro decidió enviar 2 expediciones hacia el sur. La primera, conformada por 3 españoles, tenía como propósito supervisar la requisa y envío de todo el oro del Cusco, la tan mencionada capital del imperio. La segunda, al mando de Hernando Pizarro, recorrería la costa hasta Pachacamac, donde se encontraba uno de los santuarios más importantes para los incas. Ambas expediciones contaban con la garantía de Atahualpa de que nada les pasaría mientras él así lo dispusiese. Los días transcurrieron en calma hasta que el 14 de abril de 1533 llegó a Cajamarca Diego de Almagro, trayendo consigo 150 soldados y 54 caballos, y junto con ellos a los oficiales reales Alonso de Riquelme, Antonio Navarro y García de Salcedo, cuya misión era la de asegurar el envío del quinto real de todas las riquezas con las que se hicieran los conquistadores. La llegada de estos refuerzos alteró completamente el ambiente en Cajamarca. Verán, Diego de Almagro podría ser un hombre de muchas cualidades, pero por sobre todo era codicioso y ávido de poder. Y luego de enterarse de la hazaña alcanzada por su socio, venía a Cajamarca con claras intenciones de reclamar parte del botín para sí mismo, situación que resultaba ser bastante evidente para el gobernador. Sin embargo, tanto Pizarro como Almagro sabían que no debían generar divisiones entre la hueste española, por lo que ambos socios aparentaron gran felicidad de reencontrarse luego de varios meses de separación. Sin embargo, al poco tiempo se hicieron evidentes las diferencias entre ambos grupos. Las tropas recién llegadas no podían más que ver con impaciencia y envidia cómo el oro llegaba todos los días a Cajamarca. Los soldados de Almagro reclamaban parte del botín que estaban ayudando a defender, mientras que los de Pizarro alegaban que el rescate era un contrato contraído entre ellos y el Inca, situación que fue confirmada por el propio Atahualpa, ganándose automáticamente la enemistad de Almagro y su gente, quienes comenzaron a pedir su ejecución. Poco después, Hernando Pizarro regresó de su expedición a Pachacamac con un gran botín y un inesperado rehén, Calcuchímac. El general Inca había sido apresado sin resistencia en Jauja, luego de haber sido engañado por Hernando, quien le indicó que el Inca deseaba verlo. Calcuchímac, temeroso siempre de las órdenes del Inca, decidió ir a su encuentro, con lo que automáticamente Atahualpa perdió una de sus mejores oportunidades de escape. Los logros de Hernando Pizarro no hicieron más que acrecentar la envidia de los almagristas. Pizarro estaba preocupado por el creciente conflicto político entre su hueste y la tensa relación de Almagro con su hermano Hernando. Pero por sobre todo, le preocupaba que el Cusco, la capital inca de la que tanto había escuchado hablar, estuviese fuera de las 200 leguas que le habían sido concedidas en la capitulación de Toledo. Necesitaba actuar rápidamente o perdería el derecho de reclamar la más grande y rica de las ciudades inca para los Pizarro. Para solucionar esta situación, el gobernador decidió dar por cumplido el contrato de Atahualpa, ordenando que el oro y la plata fueran repartidos sin demora, luego de lo cual su hermano Hernando sería el encargado de llevar personalmente el quinto real a España, donde solicitaría al rey y al Consejo de Indias la extensión de los territorios de Nueva Castilla. A fin de poner en marcha su plan, el gobernador dispuso iniciar inmediatamente la fundición de todas las riquezas acumuladas. Por su parte, Atahualpa estaba cada vez más nervioso. El Inca se sentía protegido con la amistad de Hernando Pizarro, por cuanto su alejamiento de Cajamarca le significaría perder a uno de sus principales defensores. Además, estaba colérico por la captura de Calcuchímac, a quien había ordenado expresamente esperar sus instrucciones en Jauja. Su entrega no hacía más que disipar sus posibilidades de recobrar la libertad. Finalmente, la llegada de los refuerzos españoles significó para él la confirmación de que estos forasteros no eran una simple banda de bárbaros dispuestos a partir en cuanto terminaran su saqueo. Los cristianos habían venido para quedarse con su imperio.
Cada día que pasaba, el ánimo del Inca se iba deteriorando. El 17 de junio de 1533 comenzó la fundición y el reparto del botín, dirigido por una junta presidida por Francisco Pizarro. La cifra oficial contabilizada fue de 6.092 kilogramos de oro y 11.705 kilogramos de plata, aunque está claro que buena parte de las riquezas fueron ocultadas por los soldados y sus capitanes para eludir el fisco. Como correspondía, el quinto real fue descontado del peso oficial del botín y el resto fue repartido entre los artífices de la captura del Inca, según la participación que habían tenido. Lógicamente, los Pizarro y sus capitanes recibirían la mejor parte. Para calmar las tensiones del grupo, Pizarro compartió también parte considerable del botín con Almagro, así como distribuyó 20.000 pesos de oro entre los soldados almagristas. Concluido el reparto del rescate, Atahualpa era consciente de que ya no le era de utilidad a los españoles y que por ende le quedaba poco tiempo de vida. A esta difícil situación se le sumó la partida de Hernando Pizarro a España. El Inca solicitó su inmediata liberación al haber cumplido con la parte de su contrato. Pizarro accedió, pero le confirmó lo que él ya suponía: no podría abandonar Cajamarca hasta que más españoles arribaran. Viéndose acorralado y sintiendo inminente su final, Atahualpa cayó en cuenta que probablemente la única opción que le quedaba era la de orquestar su propia liberación, ordenando a sus generales un ataque sobre Cajamarca. Luego de más de 8 meses en cautiverio, el Inca finalmente entendió que para recobrar su tan ansiada libertad tendría que jugarse el todo por el todo, incluida su propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el quinto episodio de nuestro documental. Este episodio será el penúltimo episodio de la historia de la caída imperial. Nos veremos muy pronto.